Buenos días, el Señor los bendiga. Seguimos en nuestro estudio bíblico. Estamos en el segundo libro del Nuevo Testamento. Es muy sabio y recomendable, si para las personas que están empezando apenas a leer la Biblia, empezar por el Nuevo Testamento, porque así conoceremos a fondo a Jesús. Su ministerio empieza en el Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 10, Marcos 10, el divorcio. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez se reunieron las multitudes y, como era de su costumbre, él les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por los obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Jesús y los niños. Empezaron a llevar niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El joven rico. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes y no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Jesús predice de nuevo su muerte. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. La petición de Jacobo y Juan. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser primero debe ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañando a sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y al oír que venía Jesús de Nazaret se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Hay muchas enseñanzas en este capítulo, son demasiadas, empezando desde la disposición que debe tener el joven rico para vender todo y que tanto nos cuesta. Pero terminemos con una reflexión que me llamó más la atención hoy y que quiero compartirles, invitarlos a que reflexionemos. Es un liderazgo servidor. Y nosotros somos líderes en muchos lugares, empezando por nuestra familia, de pronto en nuestro trabajo, y lideramos nuestras propias vidas, las de nuestros hijos y los que tenemos alrededor. Nosotros entendemos, y la invitación es a reflexionar hoy, en qué realmente significa un liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio, primero que todo, tiene un principio, y es como Jesús vino a servirnos, con un gusto de escoger servir. El servicio no debe ser algo obligado, porque debe ser algo que nazca desde el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es esa decisión gozosa que ocupa un lugar central en el verdadero liderazgo de un servidor. Es aquel líder que antes de buscar que hagan por él, hace y lidera, por ejemplo. Observemos el propio ejemplo de Jesús como un líder siervo, y te pido que esta mañana reflexiones si estás siendo un líder siervo o si estás esperando que siempre te sirvan. Número 1, Jesús se rebaja y trabaja durante su tiempo en la tierra, pues viene no para que se le sirva, sino para servir. 2, completa su servicio por medio de amor, pues aunque la necesidad es grande, el amor de Jesús es más grande aún. Y 3, no solo les sirve a unos pocos, sino que también entrega su vida por muchos, incluyéndonos nosotros, sin merecerlo. Jesús pide que nosotros hagamos lo mismo, que no trabajemos para nuestra propia ganancia ni posición, sino que trabajemos pensando en el beneficio de otros. ¿Qué tal? Empezando por tu cónyuge, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. A su vez, Jesús nos promete que seremos grandes, no por nuestra propia autoridad o nuestras obras, sino por las de Él. Y la primera obra que Él hace es transformar nuestros corazones. Y esta mañana, en oración, quiero pedir por si no has entregado tu servicio y has sido capaz de liderar con un corazón lleno de gozo por servir a los demás, empezando con los de tu familia, le entregues esa dificultad al Señor y podamos juntos servir en gozo, por convicción, con pasión, para los que están más cercanos a nosotros, para los hermanos de nuestra fe, para los que no conocen al Señor y todas aquellas personas que puedan estar en necesidad y que podamos tocar con el amor de Jesús.
Padre, te damos gracias por esta mañana. Tú nos has enseñado que el más grande en el reino de los cielos es aquel que vino a servir, porque tú eres el ejemplo que tenemos con más perfección de entregar tu vida por nosotros, humanos que no lo merecemos y que nos seguimos equivocando, y tú con tu gracia y tu misericordia nos levantas, con tu palabra nos nutres y con tu Santo Espíritu nos impulsas a llevar el Evangelio con lo poco que tengamos, porque tú lo multiplicarás para mucho. Señor, te pido por mis hermanos, te pido por mí, para que nos des ese espíritu de servicio y ese espíritu de liderazgo como el tuyo, que se fija primero en servir antes de ser servido. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos bendigas en todas las necesidades que tenemos, que tú las suplas. En el nombre de Jesús. Amén.